consejo de su voluntad, para que seamos para el avance de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Pero para poder entender un poquito más, vamos a hacer un repaso de lo que estaba aquí hablando Pablo, y está en el libro de Efesios, capítulo 1, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso solamente es un repaso, hermanos, es un repaso ya. Yo sé que esta clase ya la terminamos, pero es un repaso solamente. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos hablado que la palabra voluntad era un designio, ¿verdad? El deseo de Dios. Pero dice que Pablo era apóstol. Pero si nosotros miramos en las cartas de Romanos, ahí miramos de que Pablo era siervo. O sea que primeramente, antes de que Pablo fuera apóstol, Pablo fue siervo, ¿verdad? Y la palabra siervo viene del significado doulos, es del griego, ¿verdad? Y esta palabra nos explicaban ahí un poquito del diccionario. Dice que la palabra doulos o siervo, en aquel tiempo en Israel había varios tipos de siervos. Digamos, estaba el siervo que, digamos, se puede decir que lavaba los platos. Estaba el siervo que cuidaba tal vez de las ovejas. Había varios tipos de siervos. Pero Pablo era el siervo, y él describe la palabra siervo como doulos. Y dice que la palabra doulos es lo más bajo de los siervos. El más bajo, o sea que él no tenía nadie a quien darle órdenes. Había siervos que le podían dar órdenes a otros siervos, pero él era el más bajo. O sea, él no le podía dar órdenes a nadie, ¿verdad? Y así es como se describe Pablo en el libro de Romanos. Él se describe como un doulos, un siervo que, o sea, lo más bajo, o sea, lo más humillante se podría decir. Pero ya miramos aquí en Efesios de que ahora él ya es considerado apóstol, ¿verdad? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Y también hablamos lo que era la palabra. Bueno, aquí ya habíamos explicado lo que era la voluntad, que era el deseo de Dios. O sea, Dios tuvo un deseo en que nosotros fuésemos llamados. Hablamos también lo que significaba la palabra gracia, ¿verdad? Y miramos pues de que gracia era algo inmerecido, o sea, era algo que Dios proveía, era un regalo, no era algo que por nuestras obras, así como la salvación es por gracia, ¿verdad? Miramos, dice: gracias a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También habíamos hablado acerca de la bendición. Bendecidos con toda bendición espiritual. El versículo número 4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no sé si se acuerdan un poquito de lo que habíamos hablado, de cómo Dios en la voluntad de Él dice que Él nos había escogido desde antes de que todas las cosas fueran formadas. No sé si se acuerdan un poquito de que hablamos acerca de cómo Dios nos había predestinado desde tantas creaciones de que Dios había creado. Dios lo había predestinado para que nosotros tuviéramos ese grado de dignidad de ser herederos con Cristo, ¿verdad? El versículo número 5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios nos había predestinado para ser sus hijos. Predestinados
Y ahorita es donde quiero entrar en esto. Ahorita voy a tratar de entrar aquí, tengo un pensamiento acerca de eso. Y dice, número 6, para la alabanza de su gloria y de su gracia, dice, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y me parece que esta fue la cuarta bendición que dio Paul en la clase pasada, y él habló acerca de lo que era, de que Dios nos bendecía con sabiduría e inteligencia, y me parece que explicó un poquito de lo que, las diferencias entre sabiduría e inteligencia, eran los tipos de bendiciones. Esa fue la cuarta bendición. Dice que Dios nos otorgaba, Dios otorga sabiduría y entendimiento. Y dice el número 9, dice, describiéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. O sea que, yo sé que ya tiene tiempo esto que hablamos, pero no sé si ustedes se acuerdan de cómo era que Dios nos iba a revelar la voluntad de Él, ¿verdad? Cómo era de que Dios iba a revelar lo que Él tenía predestinado para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Y hablamos un poquito, te hice unas preguntas, ¿verdad? Que cómo tú podías entender cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad? ¿Y usted se acuerda ahora? ¿También se acuerda? ¿Verdad? ¿Cómo era de que podemos entender lo que es cómo entender el propósito de Dios que tiene para nosotros? Pero, y el versículo número 11 dice, el versículo número dice, descubriendo el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien sí mismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Una versión en inglés decía que el que hace todas las cosas según el diseño en el cual Él preparó, Él preparó un diseño. Pero dice el número 2, dice, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Pero aquí ya para poder encajar un poquito y poder transmitir el pensamiento, ¿cuál es su nombre mismo de otra vez? Celeste. Para poder transmitir el pensamiento, miramos puede que Pablo, él sabía la condición en la que él estaba. Primeramente en las cartas de Romanos, él decía que él era un siervo, ¿verdad? Primeramente fue un siervo, después llegó a ser apóstol. Y en apóstol, ya siendo el apóstol, en la carta de Efesios, él nos explicaba pues de que había una bendición de parte de Dios en nosotros, que no se había predestinado, o sea que no éramos cualquier cosa, no éramos cualquier creación, ¿verdad? O sea, Él nos había predestinado con un propósito, el propósito de Él, el cual Dios nos había formado, nos había creado para que fuéramos sus hijos y que nosotros pudiéramos ser coherederos con Cristo, ¿verdad? Pero fíjate que para hacerte lo más sencillo y lo más entendible, si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para tu papá? Padre, por su hija, ¿verdad? Ok, ¿y cómo sabes tú que eres la hija de tu papá? Y de tu mamá. Porque she had me. Porque te tuvo, ¿verdad? Estás bien segura que ella es tu mamá, ¿verdad? Bueno, pues una respuesta tal vez más sencilla sería, bueno, porque tal vez me parezco a ellos, ¿verdad? Tienes parecido tal vez a tu mamá o a tu papá. Entonces, una de las cosas también que sabes que eres hija de ellos es porque tienes un apellido. Ellos te heredaron un apellido, te heredaron los genes de ellos, o sea, tienes sangre de ellos, o sea, tienes tus rasgos físicos, los heredaste de ellos. Pero no solamente heredaste los rasgos físicos de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? Sino que también heredamos las malas cosas de ellos. Heredamos lo que tal vez, mira,
hablando de Adán y de Eva, ¿verdad? Ellos fueron nuestros primeros padres, ellos fueron los que Dios formó de la tierra. Y dice que nosotros, bueno, nosotros tenemos las manos como Adán y Eva, los ojos, ¿verdad? Las orejas, los cabellos, todo como Adán y Eva. Y nosotros heredamos eso, heredamos la carne, ¿verdad? Pero también de ellos heredamos el pecado, heredamos lo que era, ellos pecaron y así se fue pasando de generación en generación hasta tus padres. Ese pecado se pasó a tus padres y nosotros nacimos con ese pecado. Lamentablemente nacimos con ese pecado. Pero fíjate que entonces una de las cosas con las cuales tú puedes reconocer de que eres hija de tu papá es porque tú dices, bueno, yo tengo los genes de mi papá, tengo el apellido de mi papá, tengo eso de herencia por parte de él, ¿verdad? Tienes eso de herencia. Pero fíjate que también, se podría decir que eso es nuestra vieja naturaleza. O sea, eso es lo que tú heredaste por medio de ellos. Nosotros heredamos de nuestros papás, heredamos rebeldías, heredamos orgullo, heredamos altivez, heredamos cuántas cosas no heredamos de ellos, ¿verdad? Y en Génesis 3 habla acerca de la caída del hombre. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero si lo quieren acompañar, en Génesis 3 habla acerca de la caída del hombre. Y dice, en el versículo, en el versículo 5, aquí la mujer Eva ya ha tenido una discusión con la serpiente, ha tenido una plática con ella, y aquí la serpiente le estaba hablando a Eva y le decía, más sabe Dios que el día en que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y es el versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Y fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces miramos pues de que ya de Adán y Eva nosotros heredamos la desobediencia, ¿verdad? Y nosotros somos bien, yo por mí mismo, yo he sido bien desobediente a mi padre, a mi mamá también ha sido bien desobediente, entonces ya heredamos, con eso ya heredamos la desobediencia. Pero el propósito en Cristo, ahora que estamos, ya somos nuevas criaturas, ya que tú eres una nueva criatura en Cristo, el propósito de Dios dice, predestinados para ser hijos suyos. Ya el propósito de Dios ya no era cambiarnos esa naturaleza, ya la herencia que trajimos de nuestros padres, la rebeldía, el orgullo, la desobediencia, el pecado tal vez, ya todo eso, Cristo nos lo quería cambiar a una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza ahora era por parte de Cristo, y dice, por lo tanto, en Cristo soy alguien nuevo. Y vamos, si me acompañan a Romanos 6, ahí les habla acerca de lo que es la naturaleza pecadora. Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Del 3 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también nos seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él el que es muerto justificado es del pecado. O sea, puede que en Cristo Jesús Él nos había predestinado para ser hijos suyos,
Pero en Cristo Jesús ya nuestra vieja naturaleza, lo que habíamos nosotros heredado de nuestros padres, de nuestro abuelo, ya en Cristo Jesús ya había sido, esa carne fue expuesta cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del caballo. También Pablo está diciendo que también nuestra carne, nuestras malas costumbres que le damos a nuestros padres, fueron crucificados con Él, ¿verdad? Pero lamentablemente pues muchas veces nos bajamos nosotros de la cruz y toda la carne sigue pecando, ¿verdad? Pero dice aquí, si yo te preguntara a ti, a Celeste, entonces tú estás bien convencida de que tú eres hija de tu papá, ¿verdad? Porque tienes sus rasgos, tienes las facciones físicas, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo sabías que eres hija de Dios? ¿Cómo te identificarías tú que eres hija de Dios? Si yo te hiciera esa pregunta a ti, Celeste. O si yo te preguntara, ¿quién es tu papá ahora? Sabemos que tu papá es el hermano Oscar, ¿verdad? Pero ahora en Cristo tienes un nuevo papá, ¿verdad? Y ese papá, pues sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero fíjate que ahora Dios nos demanda a nosotros de que nosotros tenemos que heredar también sus genes de Él, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito para saber cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso se encuentra en 1 de Juan 3:1-2. Y dejen si quieren se lo leo para que no te los perdí por abajo. Y eso se encuentra en 1 de Juan. 1 de Juan 3:1-2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, Celeste, de que lo que está hablando aquí es de que nosotros, así como tú eres semejante a tu papá y a tu mamá, también nosotros vamos a ser semejantes a Cristo. Nosotros tenemos los genes de Él, porque nuestro papá es Dios, dice que Él nos ha adoptado como hijos, y dice que nosotros no nacemos de carne y sangre, no nacemos por pasiones carnales, porque dos personas tienen sexo, no nacemos de ahí. Nuestro nacimiento en Dios es diferente, Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Dijo, Celeste va a ser mi hija, ¿verdad? Pero ahora lo que Dios demanda de nosotros, Celeste, es de que nosotros podamos heredar los genes de Cristo, su actitud, ¿verdad? De que tal vez si nosotros éramos bien rebeldes, ahora nosotros vamos a tratar de ser obedientes, tratar de asemejarnos a aquel que ahora es nuestro Padre, ¿verdad? Y esto dice, aquí hay un pensamiento, dice, Dios me adoptó como su hijo y me dio una nueva identidad, la suya, Él es mi papá ahora. Tengo un Padre amoroso, paciente, tierno, justo, bondadoso y santo, que quiere formar en mí su misma naturaleza. Miramos pues de que en nosotros habita una naturaleza, ¿verdad? Y algunas veces se puede manifestar esa naturaleza. Esa es la naturaleza vieja. La naturaleza vieja que a veces donde vienen las malas costumbres, ¿verdad? De que a veces nosotros tenemos tal vez envidia, tal vez aún, todavía hay celos, todavía hay malos pensamientos, ¿verdad? Esa es la vieja naturaleza. Pero ahora Cristo nos está llamando, nos está invitando de que cambiemos esa naturaleza por una nueva naturaleza donde ya no alimentamos nuestro deseo. Tal vez si nosotros queremos hacer un mal o alguien nos hizo un mal y queremos contestarle de la misma manera, la nueva naturaleza ya no nos lo permite. Ahora tal vez si alguien te hizo daño, en la vieja naturaleza tú le regresabas ese mismo daño, pero en la nueva naturaleza Dios nos demanda de que no actuemos como actuábamos antes. Dice esto, saber que el creador de todo lo conocido y lo desconocido del universo entero es mi papá, me da seguridad y confianza, ¿verdad? Y miramos, permítanme, aquí miramos en Juan 1:12. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces, Celeste, sabemos pues de que si yo te pregunto a ti ahora, ¿quién eres tú para Dios? ¿Tú quién eres para Dios? Yo te pregunto. Eres su hija, exacto, ¿verdad?
Entonces tú te tienes que parecer a tu papá. Pero tú tienes que parecer, nosotros nos tenemos que parecer a nuestro papá. Tu papá tiene un papá, y ese papá es Dios, ¿verdad? Y dice que él era humilde, ¿verdad? Dice que él se menospreció de toda su gloria, dice que él toda su gloria la dejó para irse a humillar, ¿verdad? Y serse un siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces Pablo entendió eso. Pablo entendió de que Cristo se había despojado de todo, ¿verdad? Y se dio la condición de ser siervo. Entonces Pablo entendió de que primeramente para que Dios lo colocara en una posición, digamos en la posición de apóstol, en la posición que tú quieras estar, en una posición que tú anheles en Dios, ¿verdad? Pero primeramente Dios nos puso el ejemplo Jesucristo al hacerse siervo, y entonces Pablo entendió de que para poder tener una posición primeramente tenemos que ser siervos, ¿verdad? Y la razón por la cual estoy tocando esto acerca de lo que viene siendo la palabra siervo, es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esos genes de Cristo, de que Él se hizo siervo, nosotros tenemos también que ser siervos, tenemos que tal vez involucrarnos un poquito más. Mira, tu papá tal vez da los discipulados, tal vez tu mamá está sirviendo con la juventud, ¿verdad? Entonces ellos han adoptado sus genes por parte de Jesucristo, ¿verdad? Ellos entendieron de que así como nuestro mismo Padre, nuestro mismo Dios, Él se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo, un servidor de los demás, nosotros también tenemos que tener ese espíritu de Dios, o sea, tenemos que tener esos mismos genes de que nos tiene que nacer en servir en algo, ¿verdad? No podemos solamente estar conformarnos en no servir, porque siempre el servir, el convertirnos en siervos, siempre nos va a traer una bendición, ¿verdad? Como les platicaba la vez pasada, los anhelos en tu corazón, yo sé que Dios conoce todos los anhelos que hay en tu corazoncito, ¿verdad? Pero Dios quiere ver en que nosotros haya esa condición, esta condición, la condición de siervo, ¿verdad? La condición de que podamos ser útiles. Dice que Dios nos llamó a ser hijos de Él, pero no solamente para que digamos, bueno, pues Dios es mi papá y ya estuvo, no. Dice la palabra, dice que Dios nos había preparado obras para que nosotros le pudiéramos servir a Él. ¿Para qué? Para que su nombre fuese glorificado. O sea que tal vez hay cosas en las, no tal vez, tengo la certeza y la seguridad, y yo sé que también ustedes la tienen, de que Dios tiene obras preparadas para ti, para que tú las puedas desarrollar. Pero lamentablemente, mira, uno como joven, yo cuando era joven, yo me encerraba en mi casa y no quería salir de esas cuatro paredes. Pero ahora yo miro hacia atrás y miro cuántas obras Dios tenía preparadas para mí, ¿verdad? Y no las desarrollé, ¿por qué? Porque tal vez no hubo ese deseo o no hubo ese querer, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pedirle a Dios de que Él ponga el deseo, el querer como el hacer, y poder nosotros ser útiles en la obra de Dios, ¿verdad? No podemos conformarnos solamente con el ser hijo de Dios. Sabemos que Dios nos había predestinado. Yo les puedo dar cosas muy bonitas de que un hijo de Dios es bendecido, que Dios nos va a derramar los dones de su espíritu, de que tenemos la salvación, de que en Dios hay una libertad, ¿verdad? Como platicaba la otra vez acerca de que Dios no importaba la posición en la que estuviéramos, si Dios nos había marcado ya un punto final y Dios nos iba a tener aquí, o sea, si iba a cumplir el propósito de Dios, que nada puede estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es muy bonito escuchar todo eso, pero escuchar, pues, entender de que Dios no nos ha llamado solamente a la salvación, sino que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos semejantes a Él, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Yo tal vez de mi papá yo no quise heredar muchas cosas, mi papá le gustaba tomar, y yo no quise heredar eso, pero yo decidí tomar las cosas buenas de Él, ¿verdad? Decidí tomar, o sea, yo heredé lo bueno a mi papá, ¿verdad? Ahora sabemos pues de que Dios es nuestro Padre, y así que como Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos que heredar esos genes de Él. Había una imagen, no sé si se las podía dibujar aquí un poquito para que me pudieran entender un poquito más celeste.
Si tienes preguntas, pregúntame o dime, no entiendo nada. Y había una imagen era un árbol, ¿verdad? Y supongamos que este árbol es Dios. Y enseguida del árbol había un lago. Estaba un lago, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando un árbol está cerquita de un lago? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen alguna idea? Por lo regular, dice que en los tiempos antiguos la gente usaba el agua como espejo. Entonces, este árbol, lo más obvio, lo más lógico, es de que este árbol se va a mirar en el lago, ¿verdad? Va a reflejar, esta imagen la va a reflejar aquí, ¿verdad? ¿Sí han mirado ese tipo de fotografías? Donde tal vez hay un árbol pegadito a un lago y el árbol refleja, el lago refleja lo que está, el árbol, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera, digamos que este es Dios, ¿verdad? Y aquí te encuentras tú, Celeste, o me encuentro yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta si en realidad estamos reflejando a Dios, si en verdad estamos reflejándolo a Él, ¿verdad? Pocas veces sería de que no lo reflejáramos, de que no estuviéramos dando la imagen de Él. La palabra de Dios dice que Él nos creó para que fuéramos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y dice, voy a continuar aquí. Dice que nosotros, Celeste dice que nosotros no fuimos engendrados digamos, yo sé que son hijos de tu papá y de tu mamá, ¿verdad? Tú naciste de ahí, pero dice que nosotros fuimos nacidos de Dios porque Él nos había predestinado para que fuéramos sus hijos. Y no sé si me puedas entender lo que es la palabra predestinado, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? La palabra predestinado. No, predestinado, mija, es de que nosotros ya éramos parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios, ya éramos herederos de Él. O sea, predestinados es de que ya en el deseo de Dios era de que tú fueras su hija. De que tú fueras su hija. Y sabemos que aquí, digamos, si tú te pones a pensar, Celeste, yo sé que en tu escuela hay muchos niños, hay muchas niñas, muchos muchachos y muchachas, ¿verdad? Pero no todos tienen el privilegio de ser hijos de Dios. No todos tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero lamentarle, yo te lo digo por mi experiencia. Yo ya era un hijo de Dios en la high school, ¿verdad? Y en la middle school. Pero ¿sabes qué? Que yo no estaba reflejando la imagen de Dios en la escuela. Yo estaba reflejando todavía la imagen de mi vieja naturaleza. O sea, que las malas costumbres, yo estaba reflejando la maldad que bueno, vamos a acabar con esto de lado. Yo no estaba reflejando la imagen de Cristo en la escuela. Y inclusive me preguntaban, ¿tú a qué iglesia vas? Y le decía, yo voy a la iglesia cristiana. Y yo me encontré con muchos jóvenes en la escuela que decían que también eran cristianos. Y la verdad que a mí me daba tristeza porque la verdad nuestras pláticas eran unas pláticas bien, no eran pláticas saludables, eran unas pláticas bien feas, había mucha mala palabra, había mucha broma de doble sentido, ¿verdad? Y créeme lo que nosotros no estábamos reflejando la imagen de Dios, no estábamos reflejando la imagen de Dios, no la estábamos reflejando todavía la imagen, estábamos reflejando la vieja naturaleza. Del hombre.
Y en la vieja naturaleza del hombre encontramos que aquí hay, déjenme lo pongo para que no, dice que aquí hay pecado, volvía, y en la imagen de Dios hay obediencia, ¿Cuántas cosas no podemos decir de Cristo, ¿verdad? De Dios. Dice que él fue obediente hasta la cruz, él obedeció a Dios hasta la cruz, ¿verdad? Hasta la muerte, él fue obediente hasta la muerte. Cristo era una persona que él destilaba amor, era una persona humilde, ¿verdad? Pero nosotros no, yo en la escuela, yo no estaba reflejando esto, yo estaba reflejando la vieja naturaleza. Esto es lo que yo estaba reflejando, ¿verdad? Pero a mí me preguntaban, ¿eres cristiano? Oh, yo soy cristiano. ¿Y vas a la iglesia? De vez en cuando, ¿verdad? Pero yo no estaba reflejando la imagen de Cristo, yo estaba reflejando solamente lo que había aprendido la vieja naturaleza, estaba solamente reflejando los genes tal vez de mi padre, las malas costumbres, tal vez las malas costumbres que había en mi tío, en mi primo, en mi prima, en mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios. ¿Verdad? Estamos llamados nosotros a que podamos reflejar la imagen de Dios y no ya la imagen de la vieja naturaleza, ¿verdad? Y yo traía algo aquí celeste, y esto lo hice hace mucho, y esto yo sé que tal vez va un poquito fuera del tema, pero yo sé que va a encajar, no voy a sacar el tema. Pero esto decía que era una carta de parte de Dios para ti, y también no fue para mí, ¿verdad? Pero esta carta es para ti, digamos, esta carta es una carta de parte de Dios para ti. Y dice así, dice, mi hija, dice, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo de ti, y te manda Salmo 139. Si me quieres acompañar a Salmo 139, en tu Biblia, Salmo 139. Para que podamos entender pues de que cómo Dios nos había predestinado, cómo Dios te había escogido, ¿verdad? Pero fíjate que Dios nos conoce todo a nosotros. Salmo 139, versículo 1. Y dice así, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 2 dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice, detrás y delante me guardaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. O sea, dice Dios que Dios conoce nuestro caminar, nuestro sentar, nuestras palabras que salen a veces cuando nosotros tenemos esta vieja naturaleza que tal vez aún sigue siendo reflejada tal vez con nuestras amistades en la calle, en la escuela o aquí en la casa. Cuando nosotros reflejamos esta naturaleza, dice que Dios conoce cada actitud que nosotros tomamos, dice todos tus caminos me son conocidos, el versículo 3,
de Salmo 139. Dice, aún todos tus pelos de tu cabeza están contados, ¿verdad? Y está en el 139, versículo 3. Pero fíjate, dice aquí, porque tú me has hecho a imagen y semejanza tuya. Eso se encuentra en Mateo 10, 29, 31. En Génesis 1, 21 dice, en mí tú vives. No, perdón aquí, bueno. Salmo, Hechos 17, 28 dice, porque tú eres mi descendencia. Salmo, Hechos 17, 28. Y también hablamos la vez pasada acerca de que en Dios tenemos esa descendencia, la herencia. Pero, dice aquí, dice, en el Salmo, dice, Salmo 139, 14, dice, yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre en el día que naciste. Yo he sido, bueno, aquí no entiendo la letra, pero te lo voy a regalar la celeste. Y lo puedes leer cuando tengas tiempo ahí tú, ¿verdad? Y este ahí me lo regalaron hace mucho, me lo regaló a un hermano ahí en la iglesia. Y ahí lo lees detalladamente, no miro bien. Pero ahí te la cerca pues de que lo que tú eres para Dios. Él dice que Él te conoce desde el día que tú naciste y dice que Él te lleva en la mano, en sus manos, o sea, desde que tú naciste hasta el día en que tú vas a partir con Él. O sea que en sus manos de Él estás segura, estás bien segura en las manos de Él. Pero no nomás porque estemos seguros en las manos de Él, vamos a gozar y vamos a decir, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo estoy segura en las manos de Dios, ¿verdad? Pero en sí Pablo entendió, volviendo un poquito al tema, Pablo entendió pues de que Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. O sea, Pablo tuvo la valentía y el coraje de decirle que fuéramos imitadores de Pablo. Pablo, vamos a poner aquí, digamos, otro dibujo. Pablo estaba reflejando la imagen de Dios. Él estaba imitando a Cristo. Dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Dios, o sea, así como yo imito a Cristo. ¿Verdad? Entonces todos estamos llamados a imitar a Dios, a imitar a Cristo. No podemos seguir imitando a nuestras viejas costumbres, a nuestras malas costumbres, a nuestros malos deseos. Ahora tenemos que esforzarnos por imitar a Cristo. Yo sé que es bien difícil, pero tenemos que esforzarnos por imitarlo a Él. Ya me voy otra vez para cosa, ¿no? Me pierdo, sí. Dice, dice Efesios 1.5, dice, el cual nos engañó antes para ser adoptados en hijos por Jesús, el Cristo en sí mismo, por el buen querer de su voluntad. Entonces, se desentendemos pues de que, si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Tú tienes que decir, bueno, pues yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Pero como hija de Dios, nosotros tenemos, o como hijos de Dios, nos tenemos que reflejar esa imagen de Dios donde quiera que nosotros vayamos. No solamente en la casa, porque aquí en la casa, mira, cuando yo estoy en la casa, yo puedo reflejar a Dios. Es bien fácil reflejar a Dios en la casa, o reflejar a Dios en la iglesia, es bien fácil, ¿verdad? Pero en el trabajo, en la escuela, allá afuera con nuestras amistades, ahí es donde Dios verdaderamente nos pide que lo podamos imitar. Imagínate qué triste sería de que en lugar de un árbol, solamente, en vez de que apareciera todo el árbol aquí, que solamente apareciera una ramita nomás ahí, ¿verdad? Quiere decir que no estamos esforzándonos por imitarlo a Dios.
no estamos esforzando, no estamos poniendo nuestra parte para poder imitar a Cristo, ¿verdad? Y lamentablemente, por nuestro testimonio allá afuera, por nuestra mala manera tal vez de administrar lo que Dios nos ha dado, porque Dios no nos ha dado cualquier cosa, celeste. Dios no nos ha dado, no es un dólar que Dios nos dio, Dios nos entregó todo. El poder decir que somos llamados hijos de Dios es porque Dios nos miró con ojos de amor, con ojos de misericordia, porque Él pudo haber escogido otras personas pudieron haber el privilegio de ser sus hijos, pero me lo dio a ti, y me lo dio a mí, y te lo dio a ti, el privilegio de que tú fueras una hija de Dios, y así como hija de Dios, tú tienes que reflejar esto. O sea, lo que quiero tratar de darte a entender a ti, porque aquí la enseñanza aquí, quiero tratar de que tú lo puedas entender, y si tú me entiendes solamente esto, pues esa es ganancia, pero lo que trato de decir es de que tú puedas entender, que te quedes con este ejemplo del lago, en el lago, de preguntarnos. Yo me voy a preguntar a mí mismo, y no me tienes que dar la respuesta a tu amiga ni a tu papá, pero a sincerarnos con Dios. Yo me quiero sincerar y decir, verdaderamente estoy reflejando a Dios, verdaderamente estoy reflejando a Cristo, porque yo, como te decía, sabemos que somos bendecidos con Cristo en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Somos bendecidos, ¿verdad? Yo sé que somos bendecidos, pero aquí algo que no hemos tocado en ese tema es esto. Si verdaderamente, como decimos, somos llamados hijos de Dios, y eso nadie nos lo va a quitar. El ser hijo de Dios nadie nos lo va a quitar, pero hay una responsabilidad, y Pablo la entendió. Pablo entendió de que él tenía que ser semejante a su padre. Su padre se hizo siervo, y él en las cartas de Romanos decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Y la humildad que Pablo tuvo lo llevó a ser apóstol, ¿verdad? Imagínate, la Biblia dice que él fue raptado hasta el tercer cielo, fue raptado él. Dice que no sabe si fue raptado en espíritu o en cuerpo, dice, pero él fue llevado, ¿verdad, hermano? ¿O me corrige? Él fue llevado, o sea, él tuvo ese privilegio. O sea, de que, mira, celeste, Dios, cuando nosotros podamos entender de que la obediencia, de que el servir a Dios nos va a traer bendiciones, y Dios nos va a revelar cosas de que a gente no le ha revelado. Tal vez no nos va a raptar hasta el tercer cielo, pero Dios nos va a revelar cosas que están escondidas para nosotros, pero que no todos van a tener ese privilegio y esa dicha de poder entender y de que Dios se las revele. La Biblia dice que cosas que ojos no vio ni oído yo son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea, cosas que el mundo no ha oído, cosas que el mundo no ha visto, son cosas que Dios tiene preparadas para ti, ¿verdad? Pero para que pase esto hay un proceso en el cual nosotros podamos, primeramente, Dios, la Biblia dice que Dios no demanda de nosotros sacrificios, porque lleva un sacrificio, y ese sacrificio fue Cristo, ¿verdad? Lo único que Dios demanda es la obediencia, y solamente hay un sacrificio que Dios demanda, y dice que sacrifiquemos nuestro cuerpo, dice como un sacrificio racional, dice la palabra. O sea, que nosotros entreguemos nuestra vieja naturaleza, la entreguemos todo lo que a nosotros nos agrada, pero que sabemos que es desagradable a Dios, todo, ¿verdad? O sea, todas las malas actitudes que nosotros podamos entregarlo, eso en sacrificio, y eso nos va a traer bendición. ¿Y sabes qué va a pasar? Y cuando nosotros entreguemos esa vieja naturaleza, entonces cada vez nosotros nos vamos a ir pareciendo más a Dios, nos vamos a ir pareciendo más a Él, y va a venir la bendición. La obediencia siempre va a traer bendición, ¿verdad? Y es el propósito de ese estudio, de lo que fue Efesios del versículo 1 hasta el versículo 12, era esto, de que en sí Pablo entendió la importancia de que para que él pudiera verlo, para que Dios le haya revelado esto de la predestinación, para que Dios le haya dicho de que iba a ser de que los apóstoles le hayan nombrado como un apóstol. Ellos miraron su caminar y miraron de que era una persona que era una persona servidora, una persona que
que reflejaba a Cristo, ¿verdad? Y créeme lo que el deseo, el deseo de mi corazón celeste, yo sé que ahorita, mira, van a empezar los servicios en inglés, y van a ocupar personal que hablen en inglés, ¿verdad? Pero fíjate, ¿sabes qué? Que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tal vez es una puerta en la que Dios nos está abriendo, o Dios está abriendo. Esa puerta solamente es un domingo, que se va a hacer el domingo a la tarde. ¿No piensas tú que posiblemente es una puerta de que Dios está abriendo a ti? Para que, así como, para que tú digas, Celeste, sierva de Jesucristo, ¿verdad? Pero que en un futuro, mira, Dios te va a levantar. Yo no sé lo que Dios tiene predestinado para ti, pero tal vez en tu corazón hay un anhelo, ¿verdad? Hay un deseo en el Señor, porque todos tenemos deseos en el Señor, aunque a veces en nuestra mente decimos, no, pues no soy capaz, o viene el otro y nos bofetea y nos dice que no somos capaces y que nunca vamos a lograr nada, pero en Dios hay un propósito, así como Dios nos predestinó no solamente para que fuéramos sus hijos, Dios nos predestinó, dice que, y déjenme recordarles un poquito, dice que Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros éramos capaces, éramos audaces, teníamos la habilidad. Dios no iba a escoger cualquier persona que no iba a ser capaz. Dice que Dios nos escogió porque Él sabía de que éramos capaces de poder desarrollar la obra que Él tenía predestinado para nosotros. Porque si nosotros nos quedamos solamente nos acomodamos de que pues yo soy bendecida, yo soy hija de Dios, yo me voy con el Señor, yo soy salva, o sea, gloria a Dios, ¿verdad? Y mucha gente se está quedando así, se están quedando ahí estancadas en el sofá y dicen, pues yo me voy con el Señor, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que un día se van a encontrar con el Señor y el Señor les va a decir, bueno, en mi condición, Martín, que a ver, bueno, pues voy a sacarte el libro de las obras. Fíjate que aquí había, yo había predestinado obras para ti, para que tú las cumplieras. ¿Qué pasó? Yo le voy a decir, no, Señor, que yo me quedé solamente con la salvación y hasta ahí. Pero no, dice que nos explicaban de que nuestra salvación es una salvación progresiva. Es una salvación en la que nosotros vamos a ir haciendo obras. Dios no nos salvó solamente para que estuviéramos sentaditos, ¿verdad? Y tal vez en la enseñanza anterior yo hubiera dicho un poquito acerca de que no importara por dónde nos fuéramos, ¿verdad? En la voluntad de Dios siempre íbamos a tener, la voluntad es que fuéramos rectos, ¿verdad? Y que no importa que fuéramos así, íbamos a terminar aquí, donde Dios quería, donde Dios quiere, ¿verdad? Pero en sí la voluntad de Dios no es que andemos así, Dios quiere que andemos rectos, porque eso es lo que nos va a traer bendición, porque en esas subidas y embajadas es donde se cometen errores y donde uno queda lastimado en el caminar, ¿verdad? Pero, como te decía, yo nomás te quiero hacer la invitación a ti, pero yo sé que Dios está abriendo una puerta para muchos jóvenes, porque créeme lo de que se va a ocupar muchísima ayuda, y no solamente para ti, ¿verdad? Tal vez para las más muchachas, o sea, inconscientemente a veces a Celeste nosotros no nos damos cuenta de que Dios está abriendo una puerta para que nosotros podamos servirle, porque el anhelo de Dios es de que nosotros seamos bendecidos, ¿verdad? Y te digo, es una gran oportunidad, Celeste, te digo, son los domingos, es de 5 de la tarde a 8 de la noche, 8 de la tarde, o sea que son 3 horas en las que verdaderamente si uno se decide a entregar ese tiempo al Señor y decir, Señor, yo te quiero servir, yo quiero intentarlo porque tal vez en mi casa tal vez quiero tratar algo diferente, porque mira, allá afuera hay muchas cosas diferentes, pero que no son agradables a Dios. Pero en cambio, la iglesia el servirle a Dios es algo bien diferente. Pero mira, ¿sabes qué? La diferencia es que el mundo solamente nos va a traer fracasos y derrotas. Pero cuando uno hace la diferencia en Dios no hay fracasos y derrotas, sino que en Dios siempre hay victorias y hay bendición. Y es algo que yo te quiero compartir, ¿verdad? De que Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, o sea, por el designio de Dios, ya Pablo era un apóstol,
pero él empezó como un siervo, ¿verdad? Y yo no sé tal vez cuál es el llamado que tú tienes en el Señor. Tal vez vas a ser una gran profeta, tal vez vas a ser una gran evangelista, tal vez vas a ser una gran pastora, ¿verdad? O tal vez vas a ser una gran madre de familia, o una gran líder, ¿verdad? Pero créemelo de que para que llegues, para que tú puedas alcanzar ese grado, primeramente uno tiene que entender de que uno es siervo, de que Dios nos hizo hijos, no solamente para que disfrutemos, sino que Dios nos hizo hijos para que nosotros podamos ser siervos y poderle servir. Nuestro papá fue un siervo, Jesús fue un siervo, Él fue un siervo. Entonces nosotros tenemos que dar esas características, como te decía. Tú sabes que eres hija del hermano Oscar y de la hermana Nancy. ¿Por qué? Porque llevas el apellido de ellos, ¿verdad? Llevas el apellido Sierra ahí, resaltando. Tienes los genes de ellas, tienes la sangre de ellos, ¿verdad? Pero así de la misma manera nosotros tenemos los genes de Cristo. Y hay que hacerlos sacar, hay que hacerlos salir, ¿verdad? Yo sé que a veces el enemigo, nuestra propia carne, no nos permite sacar esos buenos deseos, pero yo sé que en tu corazón hay buenos deseos. Yo sé que los estás sacando y los sacas, no estoy juzgando nada. Pero yo sé que en tu corazón hay buenos deseos, ¿verdad? Y son deseos de Dios, son buenos deseos que cuando a ti te nace hacer una buena obra, cuando a ti te nace ser obediente, te está sacando los genes de Cristo. Te está sacando, dices, yo me parezco al Señor. Yo me estoy pareciendo a Cristo. Cada vez que nosotros obedecemos, tal vez una orden de nuestros padres, nos estamos pareciendo a Cristo ya. Tal vez ya ni pareces mi hija. Ahora pareces ya más hija de Cristo, ¿verdad? O sea que te hago la invitación, Celeste, de que podamos, yo también me comprometo, de que podamos sacar los genes de Cristo, ¿verdad? Podamos nosotros, así como dice la Escritura, dice que nosotros habíamos sido predestinados por parte de Dios para que fuéramos sus hijos, pero estos hijos también tienen que sacar la imagen de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, como digo, Adán y Eva no pudieron cumplir el mandato de la obediencia, ¿verdad? Porque fallaron, y a causa de eso nosotros salimos también corrompidos, ¿verdad? Salimos ya con todas las herencias que cargaban con malas actitudes, pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva herencia, tenemos nuevas actitudes, una mente nueva. Tenemos que tener una mente nueva en Cristo, ¿verdad? Y yo te digo, la pregunta es para ti y es para mí y también para mis hermanos, ¿verdad? De que nos preguntemos si realmente nosotros estamos reflejando la imagen de Dios, ¿verdad? Como te digo, no reflejarla aquí en la casa, porque aquí en la casa es bien fácil reflejarla, pero que nosotros podamos reflejarla ya afuera. Una vez a mi hermana le decían, ¿tú conoces a tus hijos? Y dijo, no, yo no conozco a mis hijos, yo los conozco aquí en la casa, pero afuera no los conozco, no sé quiénes son, ¿verdad? Porque mi hermana conocía a sus hijos aquí, pero que nosotros podamos tener esa virtud, se puede decir, de que nuestros padres, así como nos conocen aquí en la casa, que también puedan tener esa confianza de decir, no, yo sé que mi hija, yo la conozco cómo es afuera, cómo está actuando afuera. ¿Por qué? Porque primeramente pues es temerosa de Dios, tiene temor de Dios, y sobre todo porque sé que está reflejando la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso nos va a traer mucha bendición a Celeste. Pero quisiera solamente voy a dar el repaso, pero me quería enfocar en eso, hermanos. Dice en el cual tenemos redención por su sangre, capítulo 1 de Efesios, versículo 8, perdón, dice que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pues dice en el versículo 7, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. O sea que Dios nos bendice, pues, de que todavía nos da la remisión de pecados. O sea que
Él nos perdona cualquier falta que haya, cualquier falta nosotros, Dios nos las perdona. Jesucristo ya nos perdonó todo pecado que podamos ocasionar, pero lo que Dios, como te dije, es muy fácil decir esto y poderlo malinterpretar, pero o sea, en sí el deseo de la enseñanza es de que nosotros podamos entender de que, como te decía, Pablo se consideraba ya apóstol, pero primeramente Pablo fue un siervo de Dios. Y como decía, la palabra, cuando Pablo se nombró siervo, en la Biblia hebrea decía que en la Biblia griega, él decía Pablo doulos de Cristo, o sea que él se consideraba el siervo más bajo de Dios, el siervo más bajo, o sea que no le daba órdenes a nadie. Pablo, él se consideraba así, o sea que en Dios él no le podía dar órdenes a nadie. Pablo, doulos de Cristo, o sea que nosotros podamos, yo puedo decir Martín, siervo de Jesucristo, que tú puedas decir Celeste, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Que poder entender de que cuando nosotros nos hacemos llamar siervos, nos estamos diciendo, yo me estoy pareciendo a Dios, yo me parezco a mi Padre, ¿verdad? La palabra siervo, o sea que no es cualquier cosa la palabra siervo, ¿verdad? Y como te digo, este 6 de octubre, domingo, te voy a hacer la invitación para que tú le pidas a Dios. Tal vez tienes como 2 semanas, me parece, en las cuales tú puedes ponerle esa petición a Dios y decirle, Señor, si tú quieres que yo te sirva, pon ese deseo en mi corazón, pero no te quedes solamente con el deseo, no te quedes con las ganas, porque yo sé que muchos jóvenes van a empezar ahí y Dios los va a levantar, muchos jovencitos, y el deseo, como te digo, el deseo de Dios es levantarnos, no que simplemente nos quedemos en la condición de salvación y ya estuvo, sino que Dios anhela de que nosotros podamos ser considerados siervos. Y la palabra siervo de que nosotros al ser siervos nos podemos dejar ser usados por Dios en la manera que a Él le plazca, ¿verdad? Que como que Dios pone el deseo de decir, haz esta obra, que nosotros digamos, bueno, pues soy tu siervo, Señor, amén, aquí ahí voy, ¿verdad? La voy a cumplir, o que ponga el deseo de Dios de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros podamos, que Dios realmente diga, este siervo, no por palabras, sino que este siervo, verdaderamente este es mi siervo. Porque ahorita pues la mayoría nos hacemos llamar siervos, y decimos, no, pues yo soy siervo de Cristo, pero en realidad no estamos involucrados en nada. Yo conozco a varios hermanitos así que se ponen en el Facebook, no, pues siervo, siervazo, pero la verdad yo nunca los veo involucrados en nada, ¿verdad? Caemos en la idea errónea de que solamente porque estamos en Cristo nos consideramos siervos, no, pero si en realidad somos siervos, tenemos que enseñarnos a servir, ¿verdad? Yo te hago la invitación, Celeste, yo sé que Dios está abriendo la puerta para que tú puedas servir, y para que muchos jovencitos puedan servir. Yo sé de que Dios va a levantar a varones y hembras, ahí se nos va a levantar, porque es una nueva experiencia con Dios esto, los servicios en inglés, o sea, es una nueva etapa que Dios está empezando en la iglesia con nosotros, ¿verdad? Y si nosotros miramos los servidores de llamada final, en la habla hispana, en español, pues casi ya los conocemos a todos, que somos mismos hermanos, y miramos que esos hermanos han sido bien constantes, tienen hasta 10, 15 años, y tú miras a las mismas personas sirviendo, pero cuando tú les preguntas algo, tú los miras bien bendecidos, ¿verdad? Tal vez no ha sido lo mejor, pero tú los miras ahí, tú dices, verdaderamente esos hermanos se parecen cada vez más a Cristo, ¿verdad? Son hermanos que son pacientes, son hermanos que no son altivos, son hermanos que verdaderamente reflejan el amor de Dios. Y yo hablaba con uno de los ancianos hace poquito, y yo le decía a este anciano, le dije que yo tuve una visión donde yo miraba que él estaba siendo labrado. Él estaba, era como una figura celeste, era como una figura como esta, y yo miraba que el hermano estaba siendo labrado, le estaba siendo formado el hermano, y leí la palabra del hermano anciano, y yo le dije, me sirvió de mucha motivación para decirle pues de que siguiera adelante, porque yo miraba que la imagen de Cristo estaba siendo grabada en él, ¿verdad? No literalmente estoy diciendo, yo miré a Cristo, no,
pero lo que en esa visión me dio a entender es de que la imagen de él se estaba pareciendo cada vez más a Cristo, ¿verdad? Entonces mira qué precioso sería de que el día de mañana Dios nos confirmara con alguien y nos dijera, oh Celeste, ¿sabes qué? Yo tuve una visión y te miré, y yo te miraba de que cada vez te parecías más a Cristo. O sea, es algo bien precioso, ¿verdad? Hay personas, hay hermanos que solamente con el hecho de tú mirarlos te reflejan paz, ¿verdad? Estás en sus casas, estás en sus hogares y tú sientes algo, tú te sientes diferente. ¿Por qué? Porque esos hermanos están esforzando a reflejar la imagen de Cristo. Pero qué triste es cuando tú entras a un hogar donde tú te sientes igual que en cualquier otro hogar, o que tal vez miras a un hermano y no sientes ninguna diferencia, ¿verdad? Pero lo bonito es esto, de que nosotros podamos entender de que para que Pablo haya llegado a ser llamado apóstol de Jesucristo, él primeramente fue siervo, ¿verdad? Y déjenme llevar aquí nomás a Romano. Dice Pablo, dice Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado al evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Dice, Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol. O sea, Celeste, de que hay un llamamiento para ti, hay un llamamiento para mí, un llamamiento para el hermano, para la hermana, ¿verdad? Pero Pablo se consideró, y él sabía de que primeramente para poder alcanzar ese llamamiento, estaba primeramente la condición de ser siervo. Dice, Pablo, siervo de Jesús de Cristo, llamado a ser apóstol. O sea, él estaba siendo llamado a aspirar a algo más, pero él entendió que primeramente para poder aspirar a un grado más mayor, él se encontró en la cualidad de ser siervo. Como te digo, se va a abrir una nueva puerta para los jóvenes para que puedan servir, y esa es tu oportunidad, Celeste, para que tú puedas alcanzar el grado que Dios tiene para ti, la promesa que Dios tiene para ti, y la oportunidad es esta, que tú puedas decir, bueno Señor, yo sé que tú tienes una promesa grande para mi vida, pero primeramente yo quiero empezar como sierva tuya, para que tú puedas llevarme a esa promesa que tú tienes para mí, ¿verdad? Y te hago la invitación, Celeste, ¿verdad? Que ahí con tu papá, yo sé que tu papá no se van a negar en llevarte, ¿verdad? Pero yo sé que si tienes tú el deseo en tu corazón de decir quiero servir, tú me dices que sí, yo se lo doy a Lobato o a Salomón, o a tu mamá, le dices a tu mamá o a tu papá, y que te manden con Lobato y Salomón, y ellos van a ser los encargados de estar dirigiendo a la gente ahí en los servicios de inglés. Pero créemelo, Celeste, que es una bendición. Yo empecé a servir con los jóvenes ahí en Ilu. Yo nunca había servido, yo tenía miedo y se me hacía algo bien aburrido. Pero cuando tú sirves por primera vez, la primera semana, la segunda semana, tú empiezas tú te enamoras de eso. Tú empiezas a mirar nuevas compañías, tú empiezas a conocer nuevos hermanos, nuevas hermanitas, personas, y tú te das cuenta de que lo mismo, tal vez las mismas situaciones que tú estás pasando, otra gente las está pasando, pero que no se están quedando encerradas, sino que con los problemas van a servir. Mira, yo con mis problemas vengo aquí, tal vez no es la clase más explicada que hago de todas, pero con mis problemas, pero aún más el esfuerzo. Yo sé que tu papá, cuando va al discipulado allá hasta Caraje, yo sé que tu papá va con problemas, pero se hace el esfuerzo, ¿verdad? Se esfuerza, y eso es lo que Dios le agrada, de que uno se esfuerce. Y la invitación está abierta. Hago esto porque Lobato nos pidió de que, ¿verdad?, que se vea ahí con el deseo. O usted, hermano, está en inglés, ¿verdad? Se apunta ahí, hermano, le digo, y se ve bien bonito. Está el testimonio de una familia. Este hermano se divorció de su hermana, se divorció de su esposa, y ya habían dicho que ya nunca más se iban a juntar, y resulta que el hermano volvió a la iglesia
y ella estaba congregando a la hermana en esa iglesia. Ella le invitó al hermano, le invitó vente aquí a la iglesia. Y pues yo sé que los hermanos todavía se querían y todo, ¿verdad? Y no sé, pues solamente se separaron. Total que el hermano fue a la iglesia y otra vez otra vez se enamoró de su esposa, y la esposa le dio una nueva oportunidad, y resulta que las hijas de él no querían servir las hijas de él porque pues eran muy tímidas, y que a mí el servicio no me gusta, que el servicio no me agrada, que solamente los que son amigos de los líderes sirven. Bueno, total, ellos intentaron servir y le dijeron al Señor, si es tu voluntad que nosotros te vamos a servir. Pero ellos miraban pues de que el hermano, él hizo el esfuerzo por servir. Tal vez él miraba que sus hijas no servían, pero el hermano estaba sirviendo. Y la otra vez, yo tenía rato que no lo miraba, y resulta que el domingo pasado, hace 2 domingos, resulta que me encuentro el hermano y sus 2 hijas sirviendo. El hermano, y eso lo llena uno de mucho gozo y satisfacción, pues ver de cómo la familia está sirviendo, y es algo bien bonito, ¿verdad? De decir, yo y mi hija serviremos a Jehová, y es algo bien precioso. Le digo que yo lo felicité al hermano, le dije, hermano, lo felicito porque es bonito ver que usted está sirviendo y sus 2 hijas están aquí. Ya no nos falta la hermana que se involucre en algo, pues, pero es algo bien bonito, es bien bonito que tu papá sirva, que tu mamá sirvan. Y yo sé que tu papá se va cansado cuando sale de trabajar y se va a los discipulados, tu mamá, yo sé que tu mamá lo acompaña también cansada, pero ellos entienden el propósito de Dios, ellos entienden, ellos no lo hacen por compromiso, lo entienden, de que ellos saben de que nuestro Padre Dios, Él se hizo siervo, ¿verdad? Y Él se despojó de sí mismo. O sea, el despojarse de sí mismo es despojarme de mi comodidad, de decir, estoy tan a gusto aquí, pero no, es despojarnos de nosotros mismos y decir, voy a ir a servir a Dios, voy a agradar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está llamando, a que nosotros sirvamos. Y ya con eso termino, haciendo la invitación a hacer eso. Si tú deseas en tu corazón servir, estás más que bienvenida a Celeste, te digo, y se está ocupando gente que habla inglés y español.